Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más, el segundo ya de la semana de Políticamente Hablando. El día de hoy vamos a tener una invitada muy interesante, ella es Paola Palacios, es jefa de gabinete de la Corporación Municipal, ya, de Melipilla, así que vamos a estar ahí conversando bastantes cosas interesantes con ella. Así que los invito a que se vayan uniendo, vayan compartiendo la transmisión para que se una mucho más gente. Le vamos a enviar el, el live para que se conecte. Ahí ya le enviamos la invitación. Vamos a esperar que se conecte entonces nuestra invitada. Saludar a la gente que se va conectando a esta hora de la noche. Saludos ahí, Esteban. Por ahí ya veo a nuestra invitada ya conectada. Paola, ya te envié la invitación. Tienes que aceptarla. Coméntame si es que no puedes conectarte ahí para volver a enviártela. Vamos a volver a enviársela ahí. Ahí te, ahí te envié la invitación. Ay, sí, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien también, ¿me ves? Bueno, sí, te veo Ya, súper. ¿Tú a mí? ¿Todo bien? perfecto. ¿Me escuchas Sí, bien? todo bien, todo bien. Sí, se Ya, escucha perfecto. bueno. Oye, Ay, este es la primera vez que hago un en vivo en Instagram, así que ya, totalmente nuevo para mí. sí. No, y contarle a la gente que igual nosotros nos conocemos hace bastante rato, pero tampoco habíamos tenido la oportunidad de conversar así como en un en vivo o temas más profundos. Sí, totalmente. Así que qué Ujú. bueno que empezamos. Así es. Bueno, darte la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, ¿te parece ahí que comencemos con la entrevista? Súper, sí, partamos. Ya. Dale, Bueno, ahí le a estaba la gente que explicando, se conectó. sí, le estaba mencionando a la gente, por mientras que tú llegabas, que, bueno, tú eres Paola Palacio, jefa de gabinete de la Corporación Municipal de Melipilla, ¿ya? Me gustaría que comenzáramos y que nos pudieras contar un poquito sobre tu trayectoria política antes de llegar ya tu cargo actual. Súper. Voy a intentar resumirla. Estoy en política hace mucho tiempo ya. Ujú, Empecé en 2006 con la revuelta estudiantil, si bien se acuerdan, cuando exigíamos algo que hoy día es de perogrullo, ¿cierto? ujú, En esos años, la PSU, hoy ya PAES, exigíamos que fuera gratuita y exigíamos un derecho fundamental también, ujú, que era el pase escolar 24/7. Eran ujú, cuestiones. Y bueno, ahí se fueron dando otras demandas también que tenían que ver más con temas más de fondo. ujú, Ahí empecé a trabajar en política con compañeros, compañeras, todos
súper cabros chicos, no cachando mucho en qué nos estábamos metiendo o cuál era el nivel de la discusión que teníamos que tener. Ujú, Y luego ya, bueno, ingresé a la universidad, estuve participando con mi federación de estudiantes en el ujú, 2010, el año que entré, ahí me empecé a aproximar a una política distinta también. La política ujú. estudiantil en lo escolar es una cosa y en lo Sí. estudiantil se transforma en otra completamente distinta. Ujú, Eh, y ya de ahí en 2011, bueno, vino el otro movimiento estudiantil por la educación gratuita, y que fue un espacio muy enriquecedor, yo creo, para todos los que pudimos participar, nos formamos políticamente, algunos tuvimos la oportunidad de formarnos con otros compañeros más grandes, ujú. con profesores, también con académicos, intelectuales, ideólogos que se pusieron a disposición, ¿cierto?, del movimiento estudiantil para poder formarlo. Y en otras oportunidades también ahí pescar los libros nomás, uno solito, y empezar a actualizarse con respecto a qué estaba pasando como, con nuestras demandas y cómo lo habían solucionado otros países en ese momento. Por ejemplo, cómo lo Sí. había solucionado Argentina en su momento. En ese periodo de tiempo se nos comparaba mucho con Finlandia, que era una comparación bien Ya. odiosa, porque en Ujú, verdad Chile y Finlandia no tienen nada que ver. Entonces, eh, sí, pues, pero eh, en nuestra idea, ¿cierto?, de tener ujú. educación gratuita, todo ejemplo era bueno. Era válido, Eh, sí. sí, no lo conocíamos, así que Ujú, bien. Y ya en 2012 decidí comenzar a militar en un movimiento que se llamó la Unión Nacional Estudiantil. ujú, Y la Unión Nacional Estudiantil sentó sus bases en las universidades, ujú, y una vez que ya estábamos como desplegados en todo Chile en las universidades, decidimos empezar a formar cabros de colegios ya. Como ujú, ya de primero medio en adelante, tuvimos un lindo trabajo y nos instalamos acá en Melipilla. Yo soy melipillana, ujú, nacida y criada, y junto con otro compañero que también melipillano, nacido y criado, que compartíamos militancia, él en Santiago y yo en ujú, Valparaíso. Decidimos acá instalarnos con la UNE, formar cabros que al día de hoy también tienen una muy buena base política, ujú, muy buenas bases argumentativas, así que estamos como re orgullosos de ese trabajo. ujú, Y luego ya comenzamos a militar como empezamos a crecer, ujú. ya los movimientos estudiantiles nos fueron quedando como un poco cortos, y se ve como bien extraño que personas ya profesionales o que tienen otro tipo de aspiraciones e intereses en su vida estén compartiendo espacios de militancia tan cercanos Ujú. con chiquillos que se están formando. Sí. Entonces nació la necesidad de empezar a conformar partidos. Ujú. En ese momento se creó el conglomerado Frente Amplio. Ya. Ujú, Y ahí ya yo empecé a militar en el Frente Amplio. Habían varias como movimientos del Frente Amplio. El ujú, Frente Amplio comenzó con 14 movimientos. Un partido ujú, que era Revolución Democrática en ese momento y otros 13 movimientos. Entonces, claro, empezamos a juntar gente, etcétera, y luego ya comencé a militar en Convergencia Social, y hoy día estamos militando en el Frente Amplio, que han sido ujú, como procesos como que el Frente Amplio ha vivido, ha sido muy enriquecedor con compañeros, compañeras, amigos, amigas, eh, y también con otros que piensan súper distinto a nosotros, y hoy día compartimos el mismo espacio de militancia. Es muy interesante poder no estar como, claro, uno venía acostumbrado a compartir militancia con quienes se había formado, ¿cierto? sí. Y como que nos conocemos hace mucho tiempo. Ujú, Hoy día es un espacio muy heterogéneo, donde hay mucha discusión, y yo creo que eso engrandece no solamente como el partido propio, ujú, sino que te engrandece como persona y fortalece la democracia. ujú. Finalmente es eso, los partidos políticos tienen que ser un respaldo democrático. Sí, no, y lo que me he podido dar cuenta es que también el Frente Amplio sale un poquito de lo tradicional y incorpora a muchos jóvenes. Y eso también creo que enriquece también a darle otra visión al tema de la política. Sí, hay muchos jóvenes, o sea, hoy día, claro, como las bases son como bien Ujú, jóvenes, pero además está el Frente Estudiantil, ujú, que son cabros que están en las universidades, ujú, que por supuesto también están formándose, hacen política estudiantil, o sea, están dentro de un partido, pero desenvuelven su militancia
dentro de su espacio más material, llamamos nosotros, que es donde finalmente estás haciendo tu vida. O sea, la mayoría de la parte de tu vida, probablemente en la época universitaria, la pasáis en la U. Ujú. Entonces ahí es donde también tienes que aportar. Así que eso Así. nos conlleva a hacer un partido, entre comillas, con gente muy joven, o un partido Ujú, bastante joven, pero el territorio, que es la parte donde yo ujú, participo, milito, ¿cierto? Acá en Melipilla, ujú, somos bien diversos. Hay gente, no sé, de casi 70 años, ujú, como compartiendo espacios de militancia con nosotros, y chiquillos que tienen 25 años, 23 años. ujú. Entonces ya ahí como que hay un espectro de qué es lo que pensamos o cómo creemos que tenemos que hacer política muy diverso, y eso es muy enriquecedor. Buenísimo. Oye, bueno, como mencionábamos en un principio, actualmente tú eres jefa de gabinete en la Corporación Municipal de Melipilla. Así es. ¿Cómo llega este cargo a ti después de haber pasado por todo este proceso de política y cómo ha sido la experiencia de sobrellevar este cargo? Sí, claro, llega a raíz yo creo, ambas cosas, Ujú, ¿cierto? Como una carrera política y también una carrera profesional. ujú, Y yo de profesión soy socióloga, tengo un diplomado en estudios internacionales y además soy consultora política. Hace poquito me certifiqué en consultora política. Entonces llega a raíz como de todo esto. Empecé trabajando en municipio, siempre trabajé en el servicio público. ujú, Primero trabajé en el FOSIS, en un programa con migrantes. Ahí estábamos en la gobernación, cuando la gobernadora en ese entonces es la actual Core Cristina Soto. Estaba el gobierno de Michelle Bachelet. Eh, Luego pasé bueno, estuve trabajando en Prodemu, también haciendo como unos ujú. cursos, con la que mi compañera relatora es la actual alcaldesa, Lorena Lavarría. Entonces éramos como dupla ahí haciendo patria en formación, educación cívica Ujú, para chiquillos y también para dirigentes sociales en Prodemu. Y luego pasé a trabajar en el municipio de Loprado, ya, donde en ese municipio pasé como por varias estaciones, podría decir, ujú, de trabajo. Estuve en el Senda Previene, estuve en el Centro de la Mujer, y luego asumí una jefatura de un departamento que es el departamento comunitario. ujú, Departamento donde yo estaba trabajando en Loprado, y gana la alcaldesa Lavarría acá y me llama para formar parte de su equipo de trabajo en este mismo cargo, ujú, en un cargo que fue bastante complejo porque cuando nosotros llegamos todavía no salíamos de pandemia. ujú. Las organizaciones estaban bien de capa caída, muchas organizaciones ya irregulares de frentón porque Sí, obviamente no podían actualizar su directiva, muchas organizaciones que murieron ujú, en la pandemia, o sea, no pudieron como reactivarse. Los clubes de personas mayores muy desanimados, muy desanimados porque perdieron mucha gente, pues, perdieron sí, muchos socios fallecieron por COVID. ujú, Entonces había una sensación de desesperanza muy grande. Los clubes deportivos lo mismo, o sea, los clubes deportivos no volvieron como a hacer deporte hasta que nos empezamos a sacar las mascarillas. sí. Era un complejo bien, o sea, un contexto bien complicado para asumir un cargo. Ha sido como la etapa más dura que te ha tocado vivir en ese proceso? Yo creo que sí, yo Ujú, creo que sí, porque a diferencia, por ejemplo, ujú. yo Prado, el cargo, ya estaba en el cargo cuando comienza la pandemia. Ah, ya. Ujú, Entonces yo pude crear cómo sostener mi relación con las organizaciones y cómo poder hacer que las organizaciones en este periodo no murieran, cómo sí, nos íbamos a relacionar. Sin ujú, embargo, cuando llego acá a Melipilla, todo esto ya estaba ujú, como, no teníamos una base social fuerte, poderosa a quien poder ujú, acudir. Pero también muy desafiante, y agradezco mucho cómo poder haber llegado porque sentí que estaba construyendo de la nada, pues. O sea, sí, como empezar a llamar, saber en qué está, que si se van a juntar, cuándo se van a juntar, como poder actualizar sus directivas, dar ánimo, que las organizaciones no murieran, y sin ir más lejos,
uno de los gran desafíos que tuve fue levantar nuevamente la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que Ujú, en Melipilla estaba desactivada, desarticulada desde hace 10 años atrás. En 2012 fue la última vez que ellos sesionaron. Y ahí tuvimos que empezar a agarrar el libro de socio de la ujú, época, de 2012, y empezar a llamar esos números de teléfono, si es que eran los mismos, nosotros ya teníamos varios actualizados, eh, estuvimos convocando a reuniones y finalmente la sacamos por cansancio. La Unión Comunal de Juntas de Vecinos hoy día en Melipilla está activa, está con sus papeles al día, con su ujú, directorio completo y son muy activos, son muy partícipes, hacía mucha falta esa organización, así que yo creo que esa fue como una de las misiones más, más complejas. ujú. Y actualizar el COSOC, que ahí le tocó a otro compañero tomar esa misión porque yo ya estaba pasando al gabinete de la alcaldesa. Ujú, Entonces, claro, ha sido como una seguidilla de cosas, o sea, en el cargo de comunitario acá nos tocó reabrir Sovinca, ujú, nos tocó abrir el gimnasio del Boyenar, que llevaba mucho tiempo cerrado por una supuesta obra que se estaba haciendo ahí, que cuando finalmente vamos, vemos, yo miro y no había ni un tornillo puesto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué obra? ¿Qué pasó acá? ujú. La verdad es que esto sí se puede usar y lo abrimos en una sesión bien comunitaria y eso fue muy importante, que la apertura de ese gimnasio, del gimnasio Vallenar del Techado, que probablemente muchos de nosotros conocemos, porque no Sí, solamente se hace deporte ahí, sino que es una instancia comunitaria ujú, de reunión, eh, hoy se usa, o sea, se pintaron los arcos, se hizo un radier donde hoy ujú, día está el Centro Comunitario Integral de Boyenar. eh, en fin, entonces, claro, fuimos abriendo camino un poquito con force, un poquito ujú. como muy así como, muy disciplinados también Sí, en la tarea, muy convencidos de la tarea, de que había que hacerlo. Lo logramos y bueno, finalmente después cada quien cumple su etapa en su lugar de trabajo y ujú, la alcaldesa me llama a formar parte de su gabinete en el municipio y ujú, mi cargo lo asume otro compañero, Fernando Gutiérrez, que también lo hace espectacular, así que le mando un abrazo. Y ya en el gabinete de la alcaldesa también me tocó desarrollar un trabajo de mirada más territorial, ujú, más comunal, ¿cierto? Como ya no tan concentrada en las organizaciones, ujú, sino que en una mirada mucho más de problemáticas multidimensionales en el ujú, municipio. Y en esas problemáticas multidimensionales poder tener claridad de dónde, en qué lugares es más prioritario, por ejemplo, asistir. ujú, En qué lugares es más prioritario. No es que otros lugares no sean importantes, y eso es súper importante de decir, ujú, porque cuando uno dice prioritario, las personas suelen interpretar ujú. que tu sector quedó abandonado, porque no está en Sí, lo prioritario. Y no es así, no es así. Lo que pasa es que hay niveles de urgencia. Hay sí, problemáticas que pueden, por ejemplo, o sea, lo vimos ahora con estas lluvias, hay ujú, problemáticas que pueden hacer que una comunidad completa quede aislada. ujú. Lo que es gravísimo, porque si se enferma alguien, si alguien necesita una ambulancia, Sí, ¿cachai? Y está aislado, o sea, puede ser una vida menos. Entonces, ujú. Así es. esa tarea fue muy desafiante y acompañar a la alcaldesa también, pues, acompañarla en Ujú, el territorio, estar con ella, atender vecinos, un montón de cosas. Y de ahí ya la alcaldesa me pide, como por el desarrollo, por el ujú, desempeño también y un poco por mi propia impronta política, me pide tomar este desafío de la jefatura de gabinete ujú, de la corporación municipal. Y en un contexto que era bien extraño para mí, porque yo no salgo ujú. trabajar en la política estudiantil, no tenía mucho conocimiento sobre educación Ya, eh, y
y salvo asistir a centros de salud, a haberme ujú, enfermado, y estar un poco más cerca sobre las problemáticas de salud mental, que es un área que vengo trabajando hace mucho tiempo, ujú, eh, no tenía más. Entonces fue como, ujú, bueno, como lo expreso honestamente, muy ujú, honestamente, entonces le digo, mira, yo, esto para mí es nuevo, y ella muy convencida de su decisión me dice, bueno, vas a tener que estudiar, ujú, vas a tener que enchufarte rápido, vas a ujú, tener que ser muy constante y confío en ello, así que qué ujú, bueno que acepté como ese desafío. Así que bien, así llegué como a la corporación, es un mundo muy ajetreado, muy, ujú, muy ajetreado. O sea, la corporación municipal tiene 26 establecimientos educacionales, son ya, ujú, muchísimos, públicos. ujú, Eh, por supuesto, los recursos siempre son escasos, ujú. muy escasos. En todos lados, En en todos todos lados pasa lo lados, en mismo, el sí. servicio público en general, los recursos son muy escasos, son Ujú. limitados. Hay que Entonces, yo sé hay que que un poco hacer malabares con los recursos muchas veces. sí, innovar y ir a Ujú, buscar también. Yo sí, creo que como el título que le pusimos a esta entrevista, ujú, que se lo pone, ¿cierto? sí, Estaba muy bueno, porque ¿qué le falta a Melipilla? Yo creo que en general al melipillano, a la melipillana, nos falta ser más ujú, puntual, ujú, más astuto, más rápido, más... somos como... no quiero que suene peyorativo, ¿cierto? ujú, Pero somos muy tímidos, somos sí, muy como que estamos pidiendo disculpas y permiso para poder hacer ciertas cosas que estamos en todo el derecho de hacer. ujú, Como por sí, ejemplo, ir a pedir más recursos. ujú, Vamos a los ministerios a golpear la puerta. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? No. sí, Bueno, chao, golpea y otra. Fin. Como no se acaba el mundo, no es terrible, vas a tener muchas más puertas que golpear. Entonces ahí creo que pues, esa es una de las cosas como que quizás faltan, contar con ujú, el mundo privado. El mundo privado en Melipilla, yo confío en que es muy solidario, ujú, pero también tienes que ir a presentarle un proyecto, tienes que ir a presentarle eh, ideas, tienes que ir ujú, a comentarles en qué quieres ocupar el dinero que estás pidiendo. ujú. Entonces, en ese No, sentido, igual en Melipilla existen empresas importantes, igual que pueden apoyar en ciertos momentos y tienen la capacidad de hacerlo también. sí, hay muchos. eh, y ahí, claro, pues, eso creo que Ujú, estamos pero es ujú, bien cultural de Melipilla eso, como estar muy, muy tímido siempre. ujú, Y es muy, muy difícil llevar la educación adelante en un contexto donde nuestros estudiantes provienen de familias, la mayoría, ujú, no todos, la mayoría socioeconómicos muy vulnerables, ujú, con redes culturales muy, muy pequeñas. Hay muchos estudiantes migrantes hoy ujú, día eh, en varios colegios. En- hace mucho tiempo la educación pública en ujú. general, en Chile, estamos hablando como un fenómeno del país, no pasaba que las matrículas se habían acabado, se acaban. Sí. Y eso, Este año ujú. fue brutal. No, y eso yo creo que igual, tomando en cuenta lo que nos has contado, que igual tú te has debido ir acomodando en la marcha en toda tu experiencia anteriores. Yo creo que en esto de la educación también ha sido similar por lo mismo que tú comentas. La llegada de los inmigrantes, el tema de la inclusión también es importante porque hoy en día está muy de moda el tema del TEA y también se deben acomodar a ciertos lineamientos ahí en la educación en base a eso. Sí, en base a la diversidad de género, a la También. disidencia sexogenérica también, Ujú, el tiempo corre muy rápido y los cabros también, po.
Sí. Entonces una se tiene que ir subiendo como al carro súper, Ujú, súper rápido también y ahí una gran labor de los profes, yo los aplaudo, los saludo. Creo que hay que tener mucha entereza para ir a dar clases a cabros que viven en contextos muy difíciles y que por supuesto de una u otra manera eso también lo llevan a su escuela. Así que ujú, creo que ahí los profes hacen una gran misión, los directores de escuela también hacen malabares con lo que tienen. ujú, Y es muy importante estarlos apoyando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estamos generando en la corporación es una campaña de asistencia a clase, que no ujú. solamente apunte a mejorar los porcentajes de asistencia a clase, sino que también pueda apuntar a la no deserción escolar, que es muy importante. Sí. Todavía hay muchos cabros y cabras que quedan en el camino Ujú, y no queremos que queden en el camino, queremos que terminen su escolaridad, queremos que tengan una base, queremos que tengan un técnico donde poder apoyarse. Y tenemos nuestros liceos, tenemos el Politécnico y nuestro liceo Hermano Sotomayor Baeza que generan esas instancias y generan ese aporte. Y cada cabro, cada cabra que se va es un tremendo dolor para la educación en Melipilla. Nos debería doler a todos que un cabro salga, que una cabra se salga. Así que estamos generando esa campaña que nos ujú, ha traído muy buenos resultados. Fuimos en un momento con Deportes Melipilla, porque por nombrarte ujú. un resultado como icónico que nos hace Sí, sentir sí. muy orgullosos, orgullosas, en un gesto de solidaridad de Deportes Ujú, Melipilla, yo converso con ellos sobre esta campaña y ellos me dicen que sí, que por supuesto les gustaría ser parte como de los aliados de esta campaña. ujú. Y además me cuentan que tienen un jugador que estudió en el Liceo Politécnico, el Mira, Carlos Paz, mm, a quien también, ya, sí, no, escucha en algún momento, le mando saludos. Eh, y me dicen, vamos al Politécnico y vamos a compartir un rato con los chiquillos. ujú, Vamos con el plantel de Deportes Melipilla, los cabros se portaron increíble, jugaron un montón, o sea, el plantel de Deportes Melipilla fueron muy amables con ujú, todos. Los chiquillos del Politécnico, por otra parte, fueron muy respetuosos de la ujú, instancia que se estaba dando, la valoraron un montón. ujú. Y ese pequeño gesto, que puede ser algo que tú decís como, claro, todo lo que viene detrás, que es la coordinación, que estarle Ujú. preguntando al club, no sé qué, eh, todo eso, con la instancia que se dio, tú ya te das como muy por pagado, como Sí. bien, como le dimos un buen momento a los chiquillos, pudieron reconocer en los jugadores que no son gente tan distinta a ellos. O sea, Carlos Paso estudió en el Liceo Politécnico. Entonces, un cabro en los cuales ellos también se pueden reflejar. Sí, pues, y así, así Y uno también le entra la motivación de saber que al final puede llegar a estar en la misma situación que ese mismo jugador o en cualquier otro ámbito. sí, como si te gusta el fútbol o el deporte que te guste o la disciplina que te guste o lo que te guste que quieras hacer en tu Ujú. vida, con mucha dedicación, podía hacerlo fantástico, podía hacerlo muy bien y empezar a ayudar a otros también. Y eso nos llevó a subir la asistencia en el Liceo Politécnico un Ujú. 8,8% de mayo a junio, Mira, lo que es brutal. O sea, sí, teníamos un 68% de asistencia, 66%, y hoy día ya estamos como en 78%, ¿no? Eh, entonces, la cifra exacta ya no la recuerdo, pero por ahí está. Y, y eso nos tiene muy orgullosas porque se comprueba que estas alianzas que tú vas teniendo con ujú, otros, en virtud de un mismo objetivo con el que comulgamos, o sea, yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda decir, sí, estoy muy contento de que los cabros no vayan mal al colegio, ¿cachai? Como no. sí, Como a todos nos debería interesar que los cabros sigan sus estudios. Y en ese objetivo común hemos recibido mucha ayuda,
hemos ujú, tenido este resultado que te cuento que a nosotros nos llena de orgullo y que queremos seguir replicando en otros colegios también, ujú, eh, para que nuestros cabros se motiven a ir a clases, pues sepan que en su colegio no solamente van a estudiar, ¿cachai? Sino que también ujú. van a ver otras realidades, abrir su mente, etcétera. Oye, y pasando a otro tema, en el tema de salud, también yo creo que en los últimos años, después de la pandemia, también se ha tenido que un poco ir reconfigurando también la atención ahí con también incluyendo esto de que eh, hay que, ¿cómo se llama?, tener el acceso a todas las personas, ya que tenemos migrantes, volvemos a caer en eso, que también se tiene que tener, ¿cómo se llama?, eh, las instrucciones para todo ello accesible y ir también trabajando en medida de las enfermedades que hoy en día cada vez van apareciendo más en invierno. Entonces hay que también reconfigurar también todo el sistema de salud ahí. Sí, hay que también interesante desafío porque, eh, por ejemplo, hay muchas instrucciones que están en Ujú. creol hoy día, Sí. ¿sabes? Porque hay muchas personas migrantes. Hay facilitadores también de idioma en los SFAM, eh, que es una súper innovación, eh, porque no podéis tampoco, o sea, estamos hablando de una cuestión muy delicada, estamos hablando de la salud. Entonces, no puedes tú estar tratando de adivinar qué es lo que la persona te está Sí. diciendo. Tú necesitas certeza de lo que la persona te está diciendo. Y Eh, rapidez y también en darle la solución, porque pueden pasar minutos ni Dios lo quiera, y esa persona llega a un estado grave, no le entiende y puede hasta pasarle cualquier cosa ahí mismo. Sí, totalmente. Entonces, ha sido súper importante aquí estos profesionales que hablan creol, que Ujú, facilitan el idioma, para que tengan una atención digna. ujú, Eso es finalmente, el servicio público tiene que entregar una atención digna, una atención de calidad. Y bueno, la pandemia también presentó otros desafíos, ujú. como es el famoso hora fácil. No sé si tú lo has escuchado. Sí, sí, El hora lo he fácil visto, que también es un tema complejo porque es un mucha tema. gente ahí ha reclamado que el tema de llamar temprano, que a veces no está en la hora, entonces es un tema complejo igual. Sí, sí, hay de todo, hay de Ujú, todo. Es un sistema, claro, nuevo. Yo creo que uno se acostumbra a ujú, una cultura, ¿cierto? De cómo ir a pedir tu ujú. hora. Sí. Eh, y cuando te lo cambian un poco es como ya Sí, chocante, de buenas a primeras ya es chocante. Te cambiaron el ujú, sistema y qué lata. Entonces, y lo segundo es que efectivamente el hora fácil, hay que mejorarlo, ujú, efectivamente hay que fortalecerlo. El hora fácil es una cuestión que no se nos ocurrió acá en Melipilla, ¿cierto? El ujú, hora fácil es un programa nacional que está piloteando en muchos ujú, lugares, que viene a darle una solución muy fácil, sobre todo a aquellos que viven más lejos. Te ujú, produce un ahorro al ujú. bolsillo impresionante. O sea, hay personas que para llegar a sus spam tienen que tomar dos locomociones, no una. Sí, Y convengamos en que la locomoción hoy día en Melipilla y en muchos lugares después de la pandemia se ujú, tornó muy difícil. Las empresas transportistas se fueron a quiebra muchas. ujú, Hay otras que siguen resistiendo. Por ejemplo, en Melipilla tenemos ya, se perdieron recorridos. Cuando tú sí, conversas con la empresa te dicen es que no conviene el recorrido porque la gente en pandemia decidió invertir, ujú, comprarse su autito, ¿cierto? Andar seguro, porque era lo más seguro. Andar sí, tú en tu auto, con tu familia encerrado, ujú, que andar en una micro con mucha gente que tú no sabías si tenían los cuidados adecuados que había que tener en ese momento. Y eso que bueno que la gente pudo invertir en su propio autito, en enriquecer, ¿cierto?, el patrimonio familiar con ujú, eso. eh, Estuvo, por otro lado, todo tiene una cara buena y una cara mala. sí, Entonces, por otro lado, las empresas transportistas, no solamente en Melipilla, sino que también en Chile, se fueron a pique. ujú, Sobre todo en sectores rurales como los nuestros. O sea, no estoy hablando del Transantiago, ¿sí? Estoy hablando ujú. de la micro que uno toma.
de la micro que uno le para el dedo porque no tiene paradero, ¿cachai? Entonces, esa micro la vemos cada vez menos y en ese contexto el hora fácil viene a solucionar ese problema, de que te tengas que transportar solamente para pedir una hora, tengas que volver a tu casa y después al próximo mes vas al médico y después tienes que pedir otra hora, pero tienes que ir otro día porque las horas no se dan todos los días a todas las horas, ¿cachai? No, el sistema público funciona de otra forma. Entonces eso le ha solucionado la vida a mucha gente, como también se la ha complicado. Yo miles de veces he escuchado que llamé a las 6 de la mañana y ya no quedaban horas, que llamé a las 6 de la mañana y estaba ocupado y estuve ocupado hasta las 8 de la mañana y cuando me pude comunicar ya no habían horas, que suena ocupado y que no me atienden, o hay veces donde me han dicho, suena como desocupado, como que siempre nadie te atiende. Esas cuestiones son cuestiones que obviamente hay que ir mejorando en este sistema que todavía es un pilotaje en Chile. Pero uno piensa que lo que pasa es que las voces que dicen las cosas buenas siempre son menos que las que dicen las cosas malas. Eso es verdad. Siempre, siempre, siempre. Entonces, obviamente vamos a escuchar más como llamé y no me dieron hora o nunca conseguí hora de esa forma, a la persona que dice yo llamé y tuve la hora y fantástico, funciona, ¿no? Entonces, por ahí va, pero sin duda hay que mejorar ese sistema. Con más recursos Oye, o quizás con más centrales telefónicas, de repente no tiene que ser un teléfono, tiene que ser dos o tres, no sé. Lo he entendido, en telecomunicaciones se tendrán que cranear ahí cómo lo solucionan el tema. oye, y con el tema de igual, que Melipilla igual está creciendo mucho en tema de territorio, también se han en salud tenido que ver la obligación ahí de crear otros CEFAM, otros lugares ahí de atención. Tenemos pronto a abrir el nuevo hospital de Melipilla para recibir a mucho más gente de lo que se está atendiendo hoy en el hospital actual. También ahí se ha tenido que hacer un trabajo, yo creo que sumamente importante en poder dar abasto con toda la población de Melipilla actual. Sí, lo del hospital tan esperado por todos y Ujú, todas, ¿cierto? El hospital, que es un proyecto que viene hace 10 años atrás. O ujú, sea, el hospital, se empezó a hablar de un nuevo hospital hace 10 años y se ujú, planificó porque mucha gente también he escuchado y me cuentan a mí, me dicen que va a quedar la embarrada en Vicuña Maquena con un ujú. Sí. eh, ¿por dónde va a entrar la gente? ¿Y cómo va a ir? Como, los tacos van a ser 10 veces peor y Ujú, bla, bla, bla. En fin, eh, entonces tú decís, bueno, sí, ujú, porque el proyecto del hospital ujú. fue diseñado hace 10 años atrás, Sí. donde la gente que diseñó ese proyecto probablemente sí pensó en el crecimiento demográfico que iba a tener Melipilla, Ujú, pero se le escaparon algunas cosas, ujú. como por ejemplo la explosión migrante, Sí. ¿cierto? Se les escapó, obviamente nadie tenía, ninguno de nosotros teníamos saber, la Ujú, pandemia y que por la pandemia íbamos a sufrir esto del ujú, transporte. Se les escapó que en 10 años tenemos una crisis de salud mental en Chile terrible y que por lo tanto ujú. muchas personas más van a tener la necesidad de acceder al hospital por A, B o C motivo. Sí. Que ya es una cuestión como de, si bien es una cuestión de diseño, y yo lo Ujú, entiendo, en algunas variables, las otras variables ya es casi que tengáis una bolita de cristal. Y eso no ujú, te lo va a hacer nadie. ¿Cachai? Entonces, también hay como que poner bien la pelota en el piso cuando hablamos de este tipo de temas. A mí, por ejemplo, ujú, me gusta harto hacerlo con los vecinos, las vecinas, como, primero entendamos que esto es un proyecto que se diseñó hace 10 años atrás. Todos estamos esperando el hospital. Yo creo que todos pasamos por fuera del hospital y decimos, ¡ay, tremendo hospital que vamos a tener! Nos emociona. ujú, Como, oye, yo voy al estadio, siempre que juega Deporte Melipilla, yo voy al ujú, estadio, soy parte de la hinchada y pura y dura, y ujú, lo veo del otro lado también, lo veo de costado, y digo, ¡ay, tremendo hospital! Y no sé qué, como también me convenzo de que va a ser tremendo hospital. ujú. Eh,
claro, va a tener esta eh, gracia de Ujú, que hoy día muchas de las cosas más graves que pasan o ujú. medianamente graves, ambulancia y directo a Santiago. Sí. Que lata y este hospital afortunadamente va a venir a subsanar muchas de esas ocasiones, no todas Ujú, probablemente. Probablemente igual hayan pacientes que van a tener que trasladarse a Santiago por complejidades en su salud, ujú, que hay que atender con objetos mucho más, o con especialistas, que solamente vamos a encontrar en Santiago. Pero sin duda no van a ser la cantidad de casos que hoy tenemos, no vamos a tener quizás el hacinamiento que hoy día existe en el hospital, va a ser un hospital muy moderno, ¿cachai? ujú. Y eso yo creo que no solamente te beneficia a ti como ciudadano, eh, como usuario de la salud Sí. pública, sino que te beneficia en torno a tu seguridad, Ujú, ¿cachai? Como yo sé que puedo ir al hospital de Melipilla ujú, porque tienen instrumentos mucho más avanzados de lo que tenían ujú, antes, porque sé que no me van a mandar a Santiago, porque sé que si tengo que esperar 1 o 2 horas para ser atendida, no voy a estar muerta de ujú, frío en la sala de espera, voy a tener la calefacción adecuada. Eh, y eso yo creo que nos da una seguridad comunitaria, una ujú. seguridad comunal, contar con un hospital. El resto de cosas, yo soy fiel creyente de que si bien tenemos que ponerle todo el pino para que las cosas sean buenas de una vez, eh, Ujú. también la carga se arregla en el camino, sobre todo en lo Sí. público, sobre todo en lo público. O sea, ahí uno va ajustando, Ujú, desajustando, metiéndole, sacándole, porque solamente en la práctica se ven las cosas. Tú podéis tener una... ujú. Nos podemos enrollar con que vamos a tener capaz el mejor hospital de la provincia, pero eh, hay, con guitarra es otra cosa. Así es. Oye, Paola, bueno, antes de ir ya un poquito finalizando la entrevista, quisiera entrarme ahí en una materia que igual para nosotros como medio de comunicación son bien importantes. Y me gustaría saber cuál es tu visión con respecto a la inclusión hoy en día en Melipilla. ¿Sientes que somos una ciudad inclusiva o nos falta mucho para llegar a serlo? No, nos falta mucho. Ujú, No, falta mucho. He aprendido muchísimo yo con respecto a la inclusión y ahí ujú, le doy muchas gracias a la Cecilia Celis. ujú, Para mí es un referente de la inclusión en Melipilla, nos ha enseñado un montón. Lleva años de lucha la Cecilia Celis en esto, que para quienes no la conozcan es la presidenta de la red de discapacidad Melipilla. ujú. Eh, De hecho, la pueden buscar aquí en A Tu Servicio, la hemos entrevistado, así que busquen ahí el capítulo. yo, Sí. son de esas mujeres que que yo al menos admiro mucho, las Ujú, tengo como en esta list de mujeres a las ujú, cuales yo tengo que apuntar a hacer en la ujú, vida. Y, mm, y creo que cuestiones que nos faltan en inclusión, o sea, cuestiones tan básicas, uno, ujú. educación, así, Sí. básico, básico, Ujú, nombrar cosas por su nombre ujú, correcto, mm, tratar también como socializar ese conocimiento ujú, eh, y no ser tan como punitivos, ¿cachai? Como hoy ujú. día yo sé que hay muchas personas que dicen las cosas de cierta manera solo porque no saben que se dicen de Sí. otras cosas, nosotros mismos me imagino que nos pasa todo el tiempo. Yo hay un montón de cosas, de dudas que tengo, una de mis mejores amigas es profesora diferencial, Ya. educadora. Ujú. Entonces, cuando tengo una duda, agarro el WhatsApp y le digo así como, oye, ¿cómo se dice? ¿Cachai? Como para no embarrar. Sí. Eh, desde ahí, Ujú, desde ser ujú, curioso, ¿cachai? Desde ser humilde, de saber que tú no sabes de inclusión. ujú, Uno no tiene que saberlo. Este país no es un país inclusivo, para ujú, nada, falta mucho. Entonces, obviamente culturalmente tampoco manejamos la inclusión. ujú. No es normal.
¿cierto? Tú no lo escuchas en tu casa, no lo escuchas en el colegio, en el carrete no se habla de inclusión, Sí. entonces tenés que como que autoformarte, en fin. Desde ahí Ujú, nos falta. En la comuna, yo creo que hemos avanzado un montón. O ujú, sea, esta administración en particular le ha puesto no solamente corazón a la ujú, inclusión, sino que lo más importante que le ha puesto Lucas. sí, Le ha puesto Lucas a la inclusión. Y eso hay que decirlo. O sea, ujú, la oficina de discapacidad hoy día tiene el triple de profesionales que tuvo en algún momento, porque la oficina de discapacidad en Melipilla era una persona. sí, Una. ujú, En Melipilla, sí, 144.000 habitantes, una persona. Entonces, desde ahí, ¿cachai? Como ujú, de poner Lucas donde ponemos la boquita. Eso es ujú, lo que hay. Entonces, aquí esta administración también ha sabido decir, nos falta mucho avanzar en esta materia, no se da mágicamente, o sea, las cosas no caen del cielo, salvo la lluvia, así que vamos a inyectarle recursos a, vamos a inyectarle recursos a esta oficina, a la oficina de ujú, discapacidad, a la perspectiva de inclusión. Le vamos a dar las lucas que piden a las organizaciones que se dedican a esto. ujú, O sea, Red de Discapacidad, Alma Pura, UNPADE, el Te Apoyamos también. ujú, También hay que estar ahí, porque no solamente las cosas las hacen las instituciones, ¿cachai? También las hacen las organizaciones. Y ahí también hay que poner lucas, hay que poner, como digo yo, la platita donde hay que poner ahí, invertir. Donde decimos, también hay que ujú, hacer. Así que creo que en eso también hemos avanzado en la planificación de la movilidad en Melipilla. ujú, Hay un plan de movilidad integral para Melipilla que está proyectado hasta 2035. Un trabajo que no ujú, había hecho nunca. Por ahí yo tengo el PIM en mi casa, tengo el librillo, lo tengo en mi casa y lo abro de ya, vez en cuando y lo estudio porque es importante. ujú, Eh, que también considera las situaciones de discapacidad y considera una ciudad más ujú, inclusiva. Un trabajo que no se había hecho antes. ¿Cachai? ujú, También es poner las acciones donde ponemos las palabras. Creo que es un ujú, trabajo muy material, como que uno lo puede tocar, lo puede leer, ¿cachai? ujú, Como aquí está. Eh, También hemos avanzado en ello, pero claro, pues quedan muchas otras cosas que avanzar. O sea, el hecho de que sepamos, por ejemplo, que un bache, que un ujú, árbol, que una señalética, ¿cachai? El hecho de que no sepamos nosotros mismos, no tengamos facilitadores en cuestiones como lengua de señas, ¿cachai? Las ujú, instituciones también cuentan con eso. Eh, la propaganda, por ejemplo, de beneficios sociales, ujú, nos sale todo braille, po, sí, ¿cachai? ujú, Entonces, también hay que ir avanzando hacia allá. Hay una ordenanza ujú, para las personas en situación de discapacidad en Melipilla, que trabajó el concejal Armando Rojas con la red de discapacidad y estuvo varias ujú, mesas en la comisión de participación trabajando en eso. Todavía no logramos que se respete, po, ¿cachai? Por más que la Cecilia Celis le pone ahí todo el corazón a que la cuestión funcione, también parte de nosotros. Yo creo que ahí está el cambio más importante, es un cambio cultural. Oye, y bueno, tú mencionaste ahí al principio de darme esta respuesta eh, que sentías que faltaba más educación. ¿Tú crees que falta más educación en el tema de establecimiento educativo o netamente así como a las personas en el ámbito cultural? No sé si me explico. Sí, Ujú, sí, yo creo que las dos. Yo creo que las dos. ujú, No sé, no estoy tan convencida de que tengamos que tener, por ejemplo, establecimientos educacionales solo para eh, personas, por ejemplo, en situación de discapacidad o personas que pertenezcan al espectro autista o personas que tengan como otro tipo de condiciones. No estoy tan convencida de eso. Estoy abierta a la discusión, por ujú. supuesto. Yo soy una persona que me gusta harto escuchar distintos tipos de argumentos. Sobre todo si es un tema que yo no manejo del todo. Así que Sí, bienvenido si es que también quisiera ahí aportarme. Eh,
pero sí creo que hay que fortalecer Ujú, unidades que hoy día existen dentro, por ejemplo, de los establecimientos educacionales, que es el ujú, PIE. Programas PIE hoy día están muy sobrevendidos, ujú, mucho, mucho. Los profesionales tienen mucho trabajo, entran muchos niños con diagnóstico a los colegios públicos. ujú, Me imagino que privados también, pero desconozco, porque como no trabajo en el área privada, ujú, eh, al menos la realidad en Melipilla sí es que necesitamos fortalecer más estos programas, estas unidades, lo vamos haciendo de a poco, les vamos mostrando al ministerio cuáles son nuestros índices, que son bastante altos, y además de mostrarles nuestros índices, que son muy altos y son muy desafiantes, ujú. para Melipilla también vamos pidiendo ahí que se nos dé no solamente más recursos, sino que también más banda para hacer cosas, porque a la final son los profesionales los que están ahí todos los días recibiendo y atendiendo a estos estudiantes. Así que yo creo más en la inclusión con integración Ujú, que como esta separación sí, de cosas. Y por otro lado, lo cultural es indispensable. O sea, ujú. yo sé que hay mucha pega que se hace. Últimamente, Y ahí, principalmente el autismo, por ejemplo, con el espectro autista, lo he ujú, visto un montón. Infografía, TikTok, ujú, TikTokers muchos que están así, que están dentro del espectro autista, que nos explican qué ujú, es estar dentro del espectro, cuestiones que facilitan mucho el aprendizaje, eh, pero también necesitamos que esto se hable en otras instancias, ujú, que se hable en el club deportivo, ujú, necesitamos que se hable en el carrete, que se hable en el asado familiar, ¿cachai? ujú. Porque yo creo que ahí también vamos fortaleciendo. Oye, y ahí en ese ámbito, ¿crees que la municipalidad, así como en su totalidad, logra recaer en eso, en dar la instancia para que esa educación más hacia la persona, hacia el usuario mismo, llegue de buena forma? Sí, ha sucedido harto. Hay Ujú, mucho material que se ha sacado. Hay, por ejemplo, y no solamente, em, por ejemplo, hablo de nuevo como de las personas en situación de ujú, discapacidad o las personas del espectro autista, sino que también con el círculo, con la ujú, red. Y una de las cosas muy interesantes que ha hecho esta administración y que se está haciendo en el municipio es fortalecer la red de cuidadores y cuidadoras. Eso que también es tremendamente importante, como ujú, hay muchas personas que todavía no se autodefinen como cuidador, po, sí, ¿cachai? Porque no, porque pareciera ser de perogrullo ujú, que si hay un enfermo en la familia, normalmente somos las mujeres las cuidadoras, y nada, pues, y como que normal, pues, como que no, ujú, porque cuido a mi papá, porque en fin, pero sí, como tener la conciencia de decir, oh, soy cuidadora, soy ujú, cuidador, como un rol muy importante dentro de la sociedad, ¿cierto? Porque a los ujú. cuidadores no se paga tampoco. No, Es algo que, y por cierto, aquellos que cumplen esa función de manera pagada es ujú, bastante caro, es bastante sí, complejo económicamente de costear. Eh, esa es una de las cuestiones que este municipio también ha ido fortaleciendo. Sin duda nos falta mucho. Por ejemplo, esta ujú, administración también comenzó a transmitir los consejos en vivo ujú, y con intérprete po, sí, de lengua de señas, que es un gesto, eh, yo creo, político importante, ujú. pero es un compromiso también. O sea, Y no en todas las municipalidades se da que tengan, yo creo que son contadas con la mano las municipalidades que hoy en día cuentan con un intérprete para hacer sus sesiones y todo eso. tipo, donde también se ve el compromiso, por Ujú, ejemplo, en la licencia de conducir. ujú, Melipilla es el primer municipio que entrega licencia de conducir a personas sordas. ujú, ¿Cachai? Como donde ponemos las palabras, pongamos la acción. Po. sí, Eh, Súper arriesgado. Claro, uno dice, wow, muy innovador,
pero por supuesto que también es arriesgado, po. Claro que sí. Y te arriesgáis a la crítica porque hay personas que piensan que las personas sordas no pueden conducir, por ejemplo, que es un... yo misma cuando me enteré de la iniciativa, Se genera se me desarma un poco, miles de dudas ahí. Sí. claro, por no pecar de ignorante, Ujú, ¿cierto? Me quedo callada, ujú, escucho y lo que escucho me hace todo el sentido. Efectivamente, tienen toda la razón, digo yo. Entonces, ahí también hay un compromiso, ujú, porque es un derecho que tú le estás entregando a personas que siempre se les fue negado, ujú. sin ningún argumento científico, Sí. sin ningún argumento médico. Y tú dices, Solo pero ¿cómo está? por creencias de uno al final. Por Estamos en ese año. prejuicio más que nada. Sí, Ujú, estábamos ya en 2022 y yo digo, bueno, ¿cómo estamos en 2022 y todavía le negamos este derecho a las personas? sí, ¿Cachai? Entonces, eh, ahí también hay harto compromiso. Hemos avanzado mucho, ujú, falta mucho todavía, ujú, sin duda, y mientras nos va faltando, se van presentando otros desafíos en torno a la inclusión, po, ujú. porque todo Así va es. avanzando Ujú, y las instituciones suelen ser más lentas que la dinámica social. sí, Así que, pero ahí tomarlo bien nomás, tomarlo siempre como ujú, desafío, siempre como crecimiento. Ojalá que siempre vayamos fortaleciendo y engrosando ujú, este tipo de iniciativas y de acciones. ujú. Así es. Oye, para ya ir un poquito cerrando, me gustaría que nos contaras cómo visualizas el futuro de Melipilla, pensando también en los próximos años y cómo va a ser tu rol en este sentido, lo último que te queda ahí de, de tu cargo también. Sí, yo creo que Melipilla tiene el gran desafío hoy día de ser una ciudad con una población, con una cantidad de población que jamás imaginó, primero que todo. Ujú, Eh, Creo que las instituciones, si bien han sabido adecuarse bien a este desafío de la cantidad de población, eh, falta avanzar más en otro tipo de cosas, ujú, como por ejemplo eh, la comodidad de cuando vas a un servicio público. ujú, No basta con brindar el servicio tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, el servicio ujú, tiene que ser cómodo, el servicio tiene que instar a que la persona quiera asistir nuevamente a ese servicio. sí, Y que no sea una lata. Eh, ujú, yo aquí siempre me gusta decirlo, porque ujú, siempre que he ido al registro civil ujú, en Melipilla, siempre he tenido una muy buena atención. Siempre. ujú, O sea, yo no tengo la experiencia de aquellos que dicen, no, fui al registro civil y bla, 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 empiezan como a tirar ahí pesadeces. ujú, Eh, a mí, que yo voy harto al registro civil, porque yo voy por lo menos una vez al año, ujú, porque mis documentos los pierdo una vez al año por lo menos los pierdo. Entonces, soy una persona que asiste al registro civil. ujú, Eh, Siempre tengo buena experiencia. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustaría que pasara en todo orden del servicio ujú, público. Que pase en nuestros spam, que pase en nuestra Dideco, que pase en la dirección de obra, ujú, en tránsito, por ejemplo, también, que pase en el Chile Atiende, ujú, que pase en el servicio impuesto interno, que pase en FONASA. Yo creo que ahí Melipilla tiene un gran desafío y el desafío es de todos también. O sea, ujú. no solamente de la misma institución, sino que también de quienes asistimos a la institución, de comprender que tú no vas a llegar y te van a atender en un minuto. O sea, no tiene sentido ir con esa mentalidad. ¿Cachai? Porque también hay que poner hartos pies en la tierra, comprender que quien te está atendiendo es una persona, igual. Y las personas vivimos cosas todos los días. Ujú, Podéis tener un súper buen día, como podéis tener un muy mal día, podéis ujú, tener a alguien enfermo. Yo he conocido trabajadores que van a su puesto de trabajo cuando su papá, su mamá, su abuelo, su abuela se está muriendo, sí, está agonizando. Y
está en su puesto de trabajo cumpliendo. Ujú. Entonces, también ser muy consciente de eso. Bueno, pero eso es como harto como de harina de otro costal, pero es muy interesante igual de hablar. Sí. Primero eso, como fortalecer los servicios públicos de Ujú. Melipilla para una población. Ahora vamos a saber el número exacto. Yo estoy tirando un número que es proyectado, que es 144.000 personas Ujú. aproximadamente en Melipilla. Eh, Mejorar el transporte público. Ujú. Melipilla, muy mal transporte público y por supuesto es carísimo, Sí. pero carísimo. Tú no entiendes por qué te están cobrando lo que te están cobrando. Ujú. Entonces, el transporte también es un tema muy importante de abordar. Y por supuesto, yo creo que otro de los temas importantes para abordar en Melipilla es la prevención del riesgo, la Ujú. prevención de los riesgos en general. O sea, los incendios, creo que este verano Ujú. se hizo un trabajo muy bueno de prevención de cortafuegos, se hicieron kilómetros y kilómetros de cortafuegos, eh, Ujú. pero sin duda eso es una tarea que también nos aboca a nosotros. Ujú. Si yo vivo en una parcela, sé que tengo que hacer un cortafuego y sé que la responsabilidad es mía, porque puede ser, Ujú. y lo he escuchado y es muy triste, decir como, bueno, pero si me quemo, se quema mi casa, que se Ujú. meten, es que no, se quema tu casa nomás, po. Sí. Se quema la de Es que, cientos de vecinos. es que ¿Sí? ahí yo creo que volvemos a lo que hablamos en un principio, que hay al final esta timidez que tiene la gente, que al final espera siempre que la otra persona lo haga por uno. Yo creo que ahí es el tema. Sí. Eso en riesgo y también como, por ejemplo, lo que vivimos en la lluvia. Hubo una muy mala planificación de la ciudad en su momento que puede Ujú. tener múltiples factores. Ujú. No estoy juzgando, estoy constatando un hecho. Hubo una mala Ujú. planificación. No puede ser que se te inunde todo un sector. No Sí. puede suceder eso. Y no tiene Ujú. que ver con eh, la eficiencia o no de la administración de turno. Ujú. Tiene que ver con que la planificación estuvo mal hecha. Tiene que Ujú. ver con que el agua no corre por donde debería correr porque ahí Ujú. chantaron algo, Ujú. ¿cachai? Porque los ductos de agua no, o sea, en Melipilla, ponte Ujú. tú que los colectores de agua lluvia son así, Sí. cuando deberían ser así. Sí. Por supuesto que te va a colapsar, Ujú. por supuesto, eso es obvio que va a suceder. Ujú. Entonces, eso también es, yo creo que otro desafío. Y el desafío más Ujú. importante que yo creo que tiene Melipilla hoy día es convertirse en una ciudad segura, Ujú. segura, donde la gente no tenga preocupación o miedo de dejar su auto afuera de su casa, donde las mujeres, sobre todo las niñas, puedan caminar tranquilas en la calle, Ujú. donde no tengáis que, no tengas miedo de ir de un lugar a otro, mirando siempre sobre tu hombro para saber si viene alguien Ujú. atrás que te quiere saltar, ¿cachai? Esa sensación, yo creo, de inseguridad que hoy día vivimos en Melipilla Ujú. muy fuertemente. Yo creo que no hay nadie hoy día en Melipilla que me diga, yo vivo regio, estoy muy seguro acá, no Ujú. conozco hoy día. Eh, Creo que es el desafío más brutal que tiene Melipilla, Ujú. que tiene mucho que ver con la luminaria, tiene mucho que Ujú. ver con las cámaras, tiene mucho que ver con las alarmas, pero tiene más que todo que ver con la organización comunitaria, con saber cómo se llama mi vecino, con Sí. saber que nosotros nos podemos organizar y podemos pedir a través de un fondo concursable público Ujú. más luminarias que quizás la que el municipio nos puede poner, más cámaras que quizás las que el municipio nos puede otorgar, Ujú. con conocer el número de plan cuadrante, Ujú. con tener a mano los números de emergencia, con conocer a quién llamar. Eso es muy importante, Ujú. porque hoy día, ponte tú, pareciera que pasa cualquier cosa y llaman al número de seguridad. Y de Ujú. repente ese llamado que tú estás haciendo, que quizás debió ir a bomberos, Ujú. al SAMU, ¿cachai? O al SAPU, ponte tú, no sé, Ujú. es un llamado que quizás
estaba sucediendo para otra persona que sí tenía que ver con seguridad. Sí. ¿Sí? Y le quitaste ahí segundos que quizás eran fundamentales, o le quitaste un minuto que era fundamental. Eh, También tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia, con el uno, educarse, informarse, enterarse. La información está. Yo creo que desde el servicio y a los que nos interesa la temática de seguridad, eh, somos súper embajaderos en entregar la información. ¿A dónde tiene que llamar? ¿A quién tiene que acudir? ¿A quién tiene que...? Pero ya tenemos que ser las personas las que estemos dispuestas a recibir esa información y a procesar esa información. Y no estar esperando que siempre sea otro el que te la entregue. Así es. ¿Cachai? Y yo creo que por ahí van mis desafíos. Y salud mental, que también tiene que ver con seguridad. Chile está atravesando, yo creo, un periodo muy oscuro de salud mental. Muy, muy, muy oscuro. Ser más amable. Es tan sencillo. Si estoy cachando que no veo a mi vecino hace una semana, 2 semanas, de repente al vecino le está pasando algo. Sí. Preguntar cómo está vecino. ¿Sabe qué vecino no lo he visto hace días? Por eso lo vine a ver. No, no quiero ser invasiva, pero como ya no nos encontramos en la calle, no me preocupe. ¿Cachai? Es muy sencillo a veces. Y no lo hacemos porque estamos muy ensimismados en nosotros. Así que también Melipilla tiene ese desafío de ser más solidario. Así es. Oye, bueno, para ir ya finalizando, me gustaría darte unos minutos ahí para que puedas entregarle algún mensaje a la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver después en el video, porque queda guardado ahí en el Instagram. Y también el video lo subimos a YouTube, así que dalo por hecho que mucha gente nos va a ver. Así que te dejo unos minutitos ahí para que puedas entregar algún mensaje para todos ellos. Súper, entregar el mensaje de que sigamos avanzando en Melipilla. Se están haciendo muchas cosas, se están haciendo cosas muy bien. Necesitamos más participación, por supuesto, siempre es importante que las personas estemos informadas, actualizadas, que estemos participando. Eh, Hoy día yo creo que uno de los mensajes más importantes también es rechazar las fake news, es rechazar la noticia falsa, es preguntar en la fuente qué es lo real, qué no, porque ahí yo creo que nos vamos a, a quitar muchas malas ondas que andan por ahí con la información certera, siempre poner nuestras acciones donde ponemos nuestras palabras, ahí también es tremendamente importante. Y creo que también una de las cosas que a mí me gusta mucho abordar es el respeto. Estamos viviendo un momento de mucha odiosidad, de mucha oscuridad, de no poder conversar, de no poder dialogar con respeto, con calma, con altura de mira, comprendiendo que hay otras personas que naturalmente, y qué bueno que así sea, piensa distinto a mí y cree que hay cosas que se tienen que hacer distinto a como yo las pienso, como yo las hago. Eh, Creo que ese es el llamado más importante en los tiempos que hoy día atravesamos. Se viene una época electoral que es muy odiosa en general. Yo tengo otra forma de hacer política al menos. Pude ver, por ejemplo, lo que pasó en Argentina, donde vimos un candidato presidencial y hoy día presidente que insultó muchas veces, que trató muy mal, que gritó, que golpeó la mesa, que tuvo una forma muy aberrante para mí de comprender el diálogo ciudadano, con cero amistad cívica. Y espero que eso no nos pase a nosotros y nosotras. Creo que afortunadamente en sus años de historia democrática, en estos 30 años de historia democrática que llevamos, hemos podido sortear de buena manera el diálogo político. Y espero que así sea. Y que quienes no están respetando eso, espero realmente que queden fuera de ello.
porque el daño que le pueden hacer a Melipilla es muy grande. Así que, nada, eso, Ujú. respeto ante todo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paola, nuevamente ahí por aceptar la invitación. Te dejo la instancia hecha ahí, la invitación hecha para más adelante. Si quieres venir a conversar cualquier tema, bienvenido sea. Ahí nos escriben nomás, ahí coordinamos y te volvemos a tener nuevamente. Vale, muchas gracias por la invitación Ujú. y nada, cuenta ahí siempre conmigo. Espero que al programa le vaya súper bien. Sé que están teniendo Ujú. hartos invitados, así que también voy a Ujú. estar publicando los otros invitados que tengan. Vale. Muchas gracias. Chao, Agradecer a chao. las personas también que nos estuvieron viendo, a las personas que nos van a ver por YouTube también, mandarle un saludito ahí a toda la gente de YouTube que nos da su apoyo. Y nos volvemos a encontrar mañana con otro invitado muy interesante ahí en Políticamente Hablando. Así que buenas noches y hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.